Saludos estudiantes, hoy vamos a desarrollar la sección 7.2 que tiene que ver con las fórmulas de suma y diferencia para los ángulos. ¿Listo? Para esto pues vamos a necesitar conocer especialmente las fórmulas de seno, coseno y tangente, que son las que vamos a trabajar, y las funciones trigonométricas de valores complementarios. Entonces empecemos con las fórmulas para el seno. Entonces, si logran ver, aquí tenemos los dos ángulos, tanto alfa como beta. Recuerden que esos nombres pues pueden variar, porque las letras pues podrían ser distintas. Alfa, beta, gamma. Entonces, en este caso tenemos alfa y beta, puede estar teta, phi. Entonces, primero que todo, ustedes tienen que identificar que haya dos ángulos que estén trabajando con la función seno. Y si están separados por la suma, entonces la fórmula será la que está al lado derecho del igual. Y si tenemos la resta, pues la fórmula va a estar al lado derecho del igual. Aquí hay que tener algo muy en cuenta y es que para la fórmula del seno vamos a necesitar conocer el coseno de los dos ángulos también. ¿Listo? De igual forma, sucede con las fórmulas para coseno. Entonces, fíjese que para las de coseno también vamos a tener los dos ángulos separados por suma y resta. Y cuando está sucediendo suma de dos ángulos, se hace una resta. Cuando está sucediendo resta, entonces se va a tener que sumar. Igual que en la fórmula de los senos, vamos a necesitar conocer también quién es seno y quién es coseno. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Y la última, pues va a ser las fórmulas para tangente, tanto la suma como la diferencia. Entonces, si logran notar, pues aquí ya trabajamos con cocientes, o sea, con fracciones. Y para esas fracciones, noten que vamos a necesitar la tangente tanto de alfa como de beta. Recuerden que la tangente es lo mismo que decir seno sobre coseno, que también es equivalente a decir y sobre x o también es equivalente a decir opuesto sobre adyacente. ¿Listo? Ya tenemos que relacionar pues esos nombres que nos pueden decir acá. Entonces, listo, empezamos con el primer ejemplo. Dice que tenemos que hallar el valor exacto de la expresión seno de 75 grados. Si ustedes buscan en su calculadora seno de 75 grados, inmediatamente la calculadora les va a dar el valor. Pero aquí lo que queremos es implementar la fórmula del seno, porque está trabajando con seno, de la suma o la resta de ángulos. ¿Por qué yo quiero trabajar la fórmula de suma y la tengo aquí puesta? Porque recuerden que nosotros conocemos unos ángulos que son conocidos en el círculo unitario. ¿Cuáles son esos ángulos? Pi tercios, pi cuartos, pi sextos, pi medios. Entonces, 75 está en grados, pero nosotros podemos descomponer 75 en dos ángulos conocidos. Recuerden que pi sextos es lo mismo que 30 grados, pi cuartos es lo mismo que 45 y pi tercios, perdón, es lo mismo que 60 grados. Si yo sumo o resto dos de esos ángulos conocidos, puedo llegar a 75. Entonces vamos a usar que 75, seno de 75 grados, es lo mismo que si dijéramos seno de 45 más 30. ¿Listo? Porque 45 y 30 son dos ángulos que nosotros conocemos en el círculo unitario. Y yo voy a decir que 45 va a ser alfa y que 30 va a ser beta. Entonces, inmediatamente puedo utilizar la fórmula y voy a reemplazar o a sustituir pues los valores, ¿listo? Como acá está trabajando en grados, pues en grados vamos a seguir trabajando. Sin embargo, ustedes ya conocen las coordenadas por el círculo unitario. Entonces vamos a decir que la fórmula es igual a seno de alfa, que sería 45, multiplicado por coseno de beta, que es 30, más coseno de alfa, que es 45, por el seno de beta, que es 30. ¿Listo? Entonces aquí la pregunta es, ¿quién es el seno de 45? Pues el seno de 45, según el círculo unitario, es raíz de 2 sobre 2, porque es lo mismo que pi cuartos. Esto lo vamos a multiplicar por el coseno de 30, que es lo mismo que pi sextos, que eso es raíz de 3 sobre 2, más coseno de 45, que también es raíz de 2 sobre 2, por el seno de 30, que es un medio.
Si ustedes en su calculadora hubieran hecho esto, directamente ya les va a arrojar cuál es el resultado. Sin embargo, pues aquí la idea es que ustedes logren evidenciar que sí conocen quién es el seno de cada uno de esos ángulos, entonces por eso los colocamos. Este ejercicio, si lo hacemos paso a paso, la raíz de 2 por la raíz de 3, eso me da raíz de 6. Y 2 por 2, 4. Raíz de 2 por 1, pues va a ser raíz de 2. Y 2 por 2, 4. Como estas son fracciones homogéneas, se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. Raíz de 6 más raíz de 2. Entonces, en la calculadora, ustedes lo que van a encontrar es este valor inmediatamente. ¿Listo? Pero aquí la idea pues es evidenciar que sí conocemos los valores dentro del círculo unitario. Ahora, mire que me piden hallar el valor exacto de la expresión coseno de pi doceavos. Entonces eso ya está en radianes. ¿Listo? Pi doceavos, ¿qué ángulo es en grados? Entonces recuerde que usted para saberlo, pues a pi, que es 180, lo divide entre 12 y eso le va a dar 15 grados. ¿Listo? 15 grados no lo conocemos en el círculo unitario, pero nosotros podríamos descomponer a pi doceavos en ángulos que sí conocemos. En los apuntes de Moodle yo utilicé pi doceavos igual a pi cuartos menos pi sextos. En los apuntes pues lo coloqué así. Pero aquí en la clase, en el video de clase, yo quiero que pi doceavos también lo descompongamos de otra manera, porque es como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra manera podría ser? Que nosotros coloquemos 12 y 12 para que sean fracciones homogéneas y que ustedes me digan a qué pi le podemos restar otro pi que sean ángulos conocidos en el círculo unitario y que me dé pi doceavos. Por ejemplo, ustedes me podrían decir 11 le quito 10. Eso ya me va a dar pi doceavos, ¿cierto? Si yo digo 11 pi doceavos, le quito 10 pi doceavos, entonces ya me va a dar. Pero 11 pi doceavos y 10 pi doceavos siguen siendo ángulos en el círculo unitario que no conocemos. Entonces la idea pues sería buscar unos que podamos simplificar y que al simplificarlos sí sean conocidos en el círculo unitario. Entonces, por ejemplo, ¿qué número podría ir acá? Entonces yo les aconsejo, por ejemplo, el 9 y el 8. Si ustedes dicen a 9 yo le quito 8, pues eso me da 1, ¿cierto? Y sobre 12. ¿Por qué yo escogí 9 y 8? Porque des en cuenta que el 9 pi doceavo lo podemos descomponer si dividimos entre 3 arriba y 3 abajo. Y arriba me va a dar 3 pi y abajo me va a dar 4. Y 3 pi cuartos es un ángulo que ustedes sí conocen en el círculo unitario. A este le vamos a restar 8 pi doceavos, que también lo podemos descomponer si lo dividimos entre 2 y luego otra vez entre 2. Entonces, si lo dividimos entre 2, pues me da 4 arriba y 6 abajo. Y si lo volvemos a dividir entre 2, entonces me va a dar 2 arriba y 3 abajo. Entonces, fíjense que ahora tenemos que pi doceavos es lo mismo que decir 3 pi cuartos menos 2 pi tercios. Entonces va a pasar lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. 3 pi cuartos va a ser alfa y 2 pi tercios va a ser beta. ¿Por qué esos ángulos sí me van a servir? Porque esos ángulos sí los conocemos nosotros en el círculo unitario. ¿Listo? Sí sabemos cuáles son sus coordenadas. De todas maneras, vuelvo y les repito, esto es porque queremos evidenciar la fórmula de la resta trabajando con coseno. Pero ustedes en su calculadora si colocan coseno de pi doceavos, ahí les va a aparecer de una vez el resultado, cuánto es. Entonces vamos a aplicar la fórmula, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué tenemos que colocar aquí? El coseno de alfa. Entonces sería el coseno de 3 pi cuartos por el coseno de beta, que el coseno de beta sería 2 pi tercios, más seno de alfa, que sería seno de 3 pi cuartos, por el seno de beta, que sería el seno de 2 pi tercios. Entonces, en el círculo unitario, coseno de 3 pi cuartos es lo mismo que decir raíz de 2
sobre 2 multiplicado por el coseno de 2 pi tercios, que sería, eh, perdón, aquí sería menos raíz de 2 sobre 2, porque 3 pi cuartos estaría en el cuadrante 2, ¿listo? Si tenemos coseno de 2 pi tercios, coseno de 2 pi tercios también estaría en el cuadrante 2, y coseno de 2 pi tercios, entonces sería mm, negativo 1/2, ¿listo? Más el seno de 3 pi cuartos. Seno de 3 pi cuartos, como está en el cuadrante 2, entonces aquí sería positivo raíz de 2 sobre 2 por el seno de 2 pi tercios, que sería raíz de 3 sobre 2, positivo. Entonces aquí me va a dar menos por menos es más, raíz de 2 sobre 4, más raíz de 2 por raíz de 3, eso sería raíz de 6 dividido entre 2 por 2, 4. Entonces, como tenemos fracciones homogéneas, se deja el 4 y se suman los numeradores y des en cuenta que nos dio lo mismo que en el ejercicio anterior. Eso no es coincidencia porque el seno es complementario con coseno. ¿Listo? Entonces, miren que esa es otra manera de utilizar a pi doceavos. En los apuntes ustedes van a encontrar que yo utilicé pi doceavos como pi cuartos menos pi sextos. Aquí lo utilizamos como 3 pi cuartos menos 2 pi tercios, pero da exactamente lo mismo. Listo. El siguiente ejercicio dice que haya el valor exacto de seno de 20 por coseno de 40 más coseno de 20 por seno de 40. Entonces lo mismo va a pasar. Si usted lo coloca en su calculadora, inmediatamente la calculadora le va a arrojar cuál es el valor. Sin embargo, pues aquí lo que piden es que evidenciemos que nosotros conocemos que esto de acá es precisamente la fórmula de seno de alfa más beta. Entonces, ¿cuál es la fórmula de seno de alfa más beta? Pues que sea seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Entonces, vean que sí es la fórmula. Entonces, nosotros podremos decir que esto es lo mismo que tener seno de 20, que sería alfa, más beta, que sería 40. Y esto inmediatamente sería el seno de 60 grados. Y ustedes en el círculo unitario saben que 60 grados es pi tercios, entonces el seno de pi tercios es lo mismo que decir raíz de 3 sobre 2, ¿listo? En su calculadora, si usted hubiera hecho esto directamente, le tiene que salir ese valor, raíz de 3, raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿listo? El siguiente ejercicio. Si ven, este ejercicio de acá trabaja con tangente. Entonces, si nosotros miramos las fórmulas de tangente, las voy a colocar acá. Fíjense que tangente de suma y tangente de resta. Entonces, si es de suma, se suma arriba y se resta abajo. Si es de resta, se resta arriba y se suma abajo. Entonces, vamos a ver aquí qué hay. Hay una suma, hay una resta arriba y hay una suma abajo. Entonces, como hay una resta arriba y una suma abajo, se está trabajando la fórmula exacta de tangente de alfa menos beta. O sea que toda esta fórmula, todos estos números, es lo mismo que decir que esto es tangente de alfa, que aquí en este caso vamos a decir que alfa es 73, y menos tangente de beta, que beta sería 13. Entonces, ¿cuánto me da 73 menos 13? Pues eso va a ser 60. Y la tangente de 60 grados, recuerden que 60 grados en el círculo unitario equivale a pi tercios. Entonces, si ustedes colocan la tangente, recuerden que y sobre x, es decir, van a colocar raíz de 3 sobre 2 dividido entre 1/2. Y al momento de desarrollar ley de extremos y medios, pues entonces les va a quedar 2 por raíz de 3 dividido entre 2, que si simplificamos estos dos, pues me va a dar raíz de 3. Entonces lo mismo, si usted en su calculadora coloca de una vez quién es la tangente de 60 grados, le tiene que salir que es raíz de 3. Listo. Aquí en esta sección aparece también funciones trigonométricas de valores complementarios. Entonces dice que para todo número real alfa. Entonces noten que coseno es complementario con seno. Seno
pues va a ser complementario con coseno. Y tangente es complementario con cotangente. Entonces, ¿qué significa complementario? Recuerde que cuando dos ángulos se suman y dan 90 grados es porque son complementarios. En este caso está diciendo que si al coseno de 90 grados usted le resta un ángulo, es lo mismo que decir seno de ese ángulo. ¿Listo? O que si usted seno de 90 grados le resta un ángulo, va a ser lo mismo que coseno de ese ángulo. ¿Listo? Si usted dice tangente de 90 grados le resta un ángulo, pues es lo mismo que cotangente de ese ángulo. ¿Listo? Entonces yo voy a colocar acá un ejemplo. Si a usted le dice coseno de 90 menos 45. No, 45 no, otro. Digamos de 30. Eso va a ser lo mismo que el seno de ese ángulo, 30. ¿Listo? Entonces vean que esto siempre va a ser complementario. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar aquí, en este ejemplo, dice probar la siguiente identidad. Recuerden que cuando uno prueba una identidad es porque lo del lado izquierdo es igual a lo del derecho o lo del derecho es igual a lo del izquierdo. Y para probar identidades, pues la sugerencia es que uno siempre empiece por el lado más complicado, el que se vea más complicado. En este caso, el que yo veo que se ve más complicado, pues sería este lado izquierdo. Entonces yo quiero del lado izquierdo empezar para llegar al lado derecho. O sea, yo quiero saber si todo eso que tengo ahí es igual a coseno de u. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues si ustedes logran ver, aquí está alfa y está beta. Son dos ángulos. Como son dos ángulos, yo puedo utilizar la fórmula de la diferencia o la resta en el seno de dos ángulos. ¿Listo? Entonces vamos a utilizarla. Sería seno de alfa, que sería pi medios, lo multiplico por coseno de beta, que es u, menos coseno de alfa, que sería pi medios, por el seno de beta, que sería u. Entonces vamos a empezar a desarrollar esto. Esto sí no lo podemos hacer con calculadora porque hay letras y no números. Pues pi medios sí es un número, pero la u no. Entonces, seno de pi medios, acuérdense que es lo mismo que dijeran seno de 90 y eso en el círculo unitario sería 1. Lo vamos a multiplicar por el coseno de u, que no sabemos quién es, y le vamos a restar coseno de pi medios, que el coseno de pi medios en el círculo unitario es 0, multiplicado por el seno de u. Entonces, fíjense que 1 por coseno de u, pues eso me da coseno de u. Y menos 0 por el seno, pues 0 por seno me va a dar 0. Entonces, mire que inmediatamente acabamos de llegar a lo que necesitábamos. ¿Sí ven? Probamos que lo de la parte izquierda es igual a lo de la parte derecha. Gracias a la fórmula de la resta de senos. Listo. Vamos a probar la siguiente identidad. En la siguiente identidad, noten que aquí tenemos coseno con una suma, también tenemos coseno con una resta y la operación principal entre ellos es la suma. Entonces yo voy a partir de la parte izquierda para llegar a la parte derecha. ¿Cómo así? Entonces yo voy a decir coseno de alfa más beta, o sea, voy a tener que utilizar la fórmula de suma en el coseno. Le voy a sumar coseno de alfa menos beta. Voy a tener que utilizar la fórmula de resta para poder llegar a lo que está al lado derecho. Entonces vamos a empezar a utilizarla. La fórmula de la suma dice que al coseno de alfa lo tengo que multiplicar por el coseno de beta y restarle el seno de alfa por el seno de beta. Esto sería la parte que yo señalé de verde, ¿listo? La primera fórmula, más, voy a separar la operación principal, entonces el otro lado que sería coseno de alfa menos beta. La fórmula de alfa menos beta de coseno sería coseno de alfa por coseno de beta. Le voy a sumar el seno de alfa por el seno de beta.
Entonces, esto sería la otra parte que tengo acá. Desarrollé las dos fórmulas. Y si nosotros simplificamos esto, des en cuenta que aquí tengo un menos seno de alfa por seno de beta y aquí tengo un más seno de alfa por seno de beta, entonces los puedo cancelar. ¿Y qué me queda? Un coseno de alfa por coseno de beta y otro coseno de alfa por coseno de beta. Pues eso aquí es igual a 2 coseno de alfa por coseno de beta. ¿Listo? Y precisamente esto era lo que queríamos llegar. Que lo de la izquierda fuera igual a lo de la derecha. Bueno, viene un ejercicio bien importante que dice, si tangente, voy a señalar, tangente de teta es 4 sobre 3 con teta en el cuadrante 3. ¿Listo? ¿Qué significa que teta está en el cuadrante 3? Que las dos coordenadas son negativas, ¿listo? Tanto la X como la Y. Y el otro dato es que seno de phi, ese símbolo que está ahí, ese ángulo se llama phi, es igual a negativo un tercio y phi está en el cuadrante 4. ¿Qué significa que esté en el cuadrante 4? Que la X es positiva y la Y es negativa. Entonces nos preguntan, vean el ejercicio es seno de teta más phi. A eso es lo que tenemos que llegar. Recuerden que la fórmula de la suma para los senos es esta. Entonces, como yo necesito esta fórmula, noten que aquí vamos a necesitar tanto el seno de beta como el seno, perdón, el seno de teta como el coseno de teta. Y también vamos a necesitar el seno de phi y el coseno de phi. ¿Listo? Vamos a necesitar esas dos cosas para poder desarrollar la suma de teta más phi. Entonces vamos a utilizar los datos que tenemos. Empecemos con tangente. Tangente de teta es lo mismo que decir 4 sobre 3. Esos son los datos que me están dando. Recuerden que la tangente es lo mismo que decir opuesto sobre adyacente. ¿Y qué significa opuesto y adyacente? Recuerde que el opuesto es y y el adyacente es x. Si usted estos datos de teta necesita al seno y al coseno, pues miren que el seno ya lo podríamos averiguar porque ya tenemos a la y, pero nos hace falta la hipotenusa. Lo mismo con el coseno, ya tenemos a la x, pero nos hace falta la hipotenusa. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la hipotenusa? Recuerde que existe el teorema de Pitágoras que dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a h al cuadrado. Si yo necesito la hipotenusa, pues para yo despejar a esa hipotenusa tengo que decir que la h es lo mismo que la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Yo ya tengo quién es x y quién es y, entonces simplemente vamos a reemplazar. X es 4, perdón, y es 4 y x es 3. Y eso es lo mismo que 5, ¿listo? Ese sería el valor de nuestra hipotenusa. Entonces yo voy a escribir aquí debajo algo bien importante que nos dice que está en el cuadrante 3, que la tangente está en el cuadrante 3. Entonces, como la tangente de teta está en el tercer cuadrante, entonces, ¿eso qué significa? Que el seno de teta, pues acuérdense que es y sobre h, entonces la y es 4 y la h la averiguamos que es 5, pero como está en el tercer cuadrante, entonces esa y es negativa, entonces le vamos a poner un negativo al 4. Y lo mismo con coseno de teta. El coseno sabemos que es x, que la x es 3 y que la h es 5, pero como está en el tercer cuadrante, entonces le ponemos un menos. Y esos son los dos valores que yo necesito para ahorita aplicar la fórmula de la suma de senos. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué me hace falta? También tengo que el seno de phi es negativo un tercio y que está en el cuarto cuadrante, es decir, la x es positiva, la y es negativa. Para yo poder utilizar a phi, también necesito al coseno. Entonces noten que aquí ustedes tienen quién es el opuesto,
que acuérdense que el opuesto es lo mismo que decir y también tienen la hipotenusa, que es lo mismo que h, ¿listo? Entonces, si yo ya tengo el opuesto de la hipotenusa y me hace falta la x, que es el adyacente, pues ¿cómo vamos a hacer para hallarlo? Entonces, x, que es lo mismo que decir adyacente, acuérdese otra vez de esta fórmula del teorema de Pitágoras, voy a señalarla aquí, y de ahí ustedes tienen que despejar a la x. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar a la x? Pues x al cuadrado es igual a h al cuadrado menos y al cuadrado, y como necesito la x sola, pues le saco raíz cuadrada. Entonces, fíjense que yo voy a colocar que esto es lo mismo que la raíz cuadrada de h a la 2 menos y a la 2. Y ya tenemos quiénes son esos valores. H es 3 menos 1 a la 2 y entonces esto nos va a dar que el adyacente pues es igual a raíz de 8, raíz cuadrada de 8, o es lo mismo que decir 2 raíz de 2. ¿Listo? Ahora, un punto importante es que como phi está en el cuarto cuadrante, entonces de ahí vamos a decir que el coseno de phi es lo mismo que 2 raíz de 2 positivo, porque ahí la x es positiva, sobre la hipotenusa, que es 3. Entonces miren, señalo los otros dos valores que ya tenemos, el seno de phi y el coseno de phi. Listo, ahora sí, como necesitamos resolver el ejercicio, que el ejercicio dice que diga quién es el seno de teta más phi, pues entonces usted va a utilizar la fórmula de la suma, que sería seno de teta por coseno de phi más coseno de teta por seno de phi. ¿Y quiénes son ellos? Pues los acabamos de averiguar, ¿cierto? Esto es, seno de teta, ya dijimos que era negativo 4 sobre 5. Coseno de phi, miren el coseno de phi lo acabamos de averiguar, 2 raíz de 2 sobre 3. Más el coseno de teta, mírenlo aquí, sería negativo 3 sobre 5 multiplicado por el seno de phi, que el seno de phi sería menos 1 sobre 3. Entonces, si colocamos eso en la calculadora, pues nos va a dar el valor que sería 3 menos 8 raíz de 2 sobre 15. ¿Listo? ¿Esto de dónde salió? Pues de haber hecho las multiplicaciones, ¿no? 5 por 3 pues es 15, aquí también 5 por 3 es 15, entonces como es una suma se deja el mismo denominador. Luego aquí, negativo 4 por 2 raíz de 2, pues eso les da negativo 8 raíz de 2. Y menos 3 por menos 1, pues eso da 3. Entonces por esa razón el resultado final es 3 menos 8 raíz de 2 sobre 15. Entonces vean que ahora los ejercicios que vienen son con los mismos datos, que la tangente es 4 sobre 3 con teta en el cuadrante 3 y que el seno de phi es negativo 1 sobre 3 con phi en el cuadrante 4. Entonces, como nosotros ya tenemos los valores, pues simplemente es aplicar las fórmulas que nos están pidiendo. ¿Cuál es la primera? Coseno de teta menos phi. La fórmula es coseno de teta por coseno de phi más seno de teta por el seno de phi. ¿Listo? Esta es la fórmula de la resta de dos ángulos con el coseno. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar los valores. Coseno de teta, ¿quién es? Entonces nos vamos aquí y coseno de teta es negativo 3 sobre 5. Por el coseno de phi, que dijimos que era 2 raíz de 2 sobre 3.
más el seno de teta, que el seno de teta sería negativo 4 sobre 5, por el seno de phi, que el seno de phi sabemos que es negativo 1 sobre 3. Entonces, si resolvemos esto, 5 por 3 es 15, negativo 3 por 2 raíz de 2, pues eso les va a dar negativo 6 raíz de 2, más 15 otra vez, 5 por 3, 15, y lo de arriba, menos 4 por menos 1, pues eso les va a dar 4. Entonces, como tenemos fracciones homogéneas, dejamos el 15 y sumamos los numeradores. Entonces, en orden dejaríamos 4, que es positivo, menos 6 raíz de 2. ¿Listo? También lo podrían colocar como negativo 6 raíz de 2 más 4 sobre 15. ¿Listo? No hay problema. Ahora, este ya sería el valor final, la respuesta. Me están pidiendo tangente de teta menos phi. Pues resulta que la tangente de teta menos phi vamos a necesitar, pues, ¿quién es la tangente, cierto? Porque miren que para la fórmula de tangente necesitamos a las tangentes. De aquí solo tenemos el valor de la tangente de teta, pero nos hace falta la tangente de phi. Entonces, ¿cómo obtenemos la tangente de phi? Entonces, la tangente de phi, acuérdense que tangente es lo mismo que y sobre x, y ya sabemos que, o seno sobre coseno. Entonces yo voy a colocar que el seno es negativo 1/3 dividido entre el coseno, que es 2 raíz de 2 sobre 3. O ustedes pueden colocar directamente, eso yo lo hice en los apuntes con seno sobre coseno, pero ustedes podrían decir que es lo mismo que y sobre x, ¿listo? Entonces el y de nosotros, en este caso, recuerden que es negativo 1. Y el x de nosotros, acuérdense que nos dio 2 raíz de 2. Entonces es lo mismo que decir menos 1 sobre 2 raíz de 2. ¿Listo? Y recuerden que ese raíz de 2 no se puede dejar en el denominador, entonces tendríamos que racionalizar. ¿Listo? Multiplicar arriba y abajo por eh, raíz de 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, esto se llama racionalizar para no dejar esa raíz en el denominador. En este caso, pues la tangente nos daría menos raíz de 2 en el de arriba y 2 raíz de 2 por raíz de 2, eso es lo mismo que 2 por 2, o sea que sería 4. ¿Listo? Entonces, esta sería la tangente de quién, de phi. Entonces ya tengo la tangente de teta y ya tengo la tangente de phi. Entonces ya ahora sí podemos aplicar la fórmula. ¿Cómo sería la fórmula de la tangente cuando tenemos una resta? Entonces mire que está aquí. Entonces esta fórmula la voy a aplicar en el ejercicio y sería tangente de teta menos la tangente de phi entre 1 más la tangente de teta por la tangente de phi. Ahí. Listo, entonces, ¿qué nos queda? Reemplazar los valores. Entonces, ¿cuáles son los valores? Tangente de teta, 4 sobre 3, menos tangente de phi. Pero como aquí tenemos menos raíz de 2 sobre 4, pues de una vez con el menos de la fórmula sería positivo. Y en la parte de abajo, 1 menos tangente de teta, que es 4 sobre 3, por menos tangente de phi, que es negativo raíz de 2 sobre 4. Entonces, si ustedes ingresan esto en su calculadora, ya van a aparecer los valores. Sin embargo, podemos hacer la suma de fracciones. Entonces, aquí va a ser 12, 16 más 3 raíz de 2 con la carita feliz. Y abajo vamos a tener 3 menos raíz de 2 sobre 3. Y si hacemos ley de extremos y medios, pues entonces finalmente vamos a tener que esto es 54 más 25 raíz de 2 sobre 28. ¿Listo? Esto es lo que les debe arrojar cuando ustedes verifiquen en la calculadora.
Ya el último ejemplo dice, halla el valor exacto de seno inverso de 4 sobre 5 más coseno inverso de 1/2. Entonces fíjense que aquí nuestra función trigonométrica principal es el seno. Y el seno inverso de 4 sobre 5 más el coseno inverso de 1/2 van a ser nuestros ángulos. Pues, ¿cuáles ángulos? Recuerden que trabajamos con alfa y con beta. Entonces, para poder aplicar la fórmula, pues vamos a despejar esos ángulos. Entonces, ¿cómo así despejar? Vamos a decir que alfa, como es seno inverso de 4 sobre 5, yo no quiero trabajar con el seno inverso. Entonces, si uno no quiere trabajar con los inversos, aplica el seno original a ambos lados, es decir, seno a la izquierda y seno a la derecha, y eso va a hacer que se desaparezca pues ese seno inverso, listo, que se simplifique. Y recuerden que el seno es lo mismo que decir opuesto sobre hipotenusa, o lo mismo que tener y h, listo. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo con el coseno. Entonces, coseno inverso es 1 sobre 2. Ese va a ser beta. Si yo aplico coseno a ambos lados, voy a hacer que se simplifique ese coseno inverso, entonces me va a quedar un medio. Y en el coseno, acuérdense que el de arriba sería el adyacente y el de abajo la hipotenusa, que es lo mismo que x y aquí abajito h. ¿Listo? Ahora, para poder aplicar la fórmula de la suma, cuando estamos hablando del seno, recuerden que necesitamos todos los valores, tanto seno como coseno. Entonces, de alfa ya tendríamos quién es el seno, pero nos hace falta el coseno. Entonces, que nos haga falta el coseno es que nos hace falta la x o el adyacente. Acuérdense que con Pitágoras, pues eso sería lo mismo que 5 a la 2 que la hipotenusa menos 4 a la 2 que es el opuesto. Y eso me daría 3. Es decir, que el coseno de alfa es lo mismo que 3 sobre 5, ¿listo? X sobre h. Y ahora aquí tengo el coseno de beta, pero me hace falta saber quién es el seno. Que el seno es lo mismo que el opuesto o lo mismo que y. Y para despejar a la y, acuérdense que eso sería h a la 2, que sería 2 a la 2, menos 1 a la 2, que sería la x, y eso me va a dar raíz de 3, ¿listo? O sea que el seno de beta va a ser la y, que la acabamos de encontrar, raíz de 3 sobre la hipotenusa, que es 2. Entonces, listo, ya tengo los 4 valores que voy a necesitar para la fórmula. Seno de alfa y coseno de alfa, coseno de beta y seno de beta. Y ahora sí, ¿cuál es la fórmula? Entonces la fórmula, recuerden que la de la suma del seno de alfa más beta, pues es lo mismo que seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por el seno de beta. Entonces, debido a esto, pues ya tenemos los valores, vamos a reemplazar que el seno de alfa es 4 sobre 5 por el coseno de beta, que es 1 sobre 2, más el coseno de alfa, que es 3 sobre 5, por el seno de beta, que es raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Estos son los valores que tengo señalados en color verde. Y si ustedes hacen esto en su calculadora o a mano, 5 por 2 es 10, 4 por 1 es 4, más 5 por 2 es 10, y lo de arriba, 3 raíz de 3. Como son fracciones homogéneas, pues entonces vamos a dejar el 10 como denominador y sumamos los numeradores. O sea, va a ser 4 más 3 raíz de 3. Y esa sería la respuesta final. Entonces, listo, chicos. Como conclusión, pues nosotros debemos aprendernos las fórmulas de suma y diferencia de los ángulos porque esas son las que van a permitir poder hacer las operaciones con las diferentes funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Entonces, por favor, pues hacer los ejercicios. Quedo atenta.